No se esconde la verdad, aquí se viene a conversar. Las preguntas van de frente con todas sus letras. Voces claras, mente abierta, el poder bajo la lupa está. Hoy el país se pone al centro con todas sus letras, nada más. Con todas sus letras, nada más. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Con Todas Sus Letras, espacio político donde conoceremos a candidatos a la presidencia, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y Parlamento Andino. El día de hoy nos acompaña Enrique Valderrama, candidato a la presidencia por el Partido Aprista Peruano. Enrique, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, don Honor, un gusto. El gusto es mío, muchas gracias por acompañarme. Enrique, he estado leyendo un poquito sobre ti y leí que te inscribiste en el APRA en el 2010. Sin embargo, hace un ratito me comentaste que tú eres aprista desde los 14 años. Cuéntame cómo sigue el APRA y por qué tan joven decidiste ser político. Bueno, parece que tuve siempre un interés por el debate de ideas, por el debate público, etcétera, y empecé a leer literatura, digamos, política. ¿No? A esa edad. A esa edad, Wow. un poquito antes en realidad, Ya. a los 13 años más o menos, ¿no? 14. Pero de todas maneras quería tener un acercamiento más estrecho con el país, es decir, eran cosas que venían pues de México, sobre la Revolución Mexicana, sobre lo que había pasado en Rusia, Claro. en fin, sobre cosas que pasaban en otras latitudes, entre interés político e histórico, digamos. Pero quería encontrar algo más sobre el Perú. Y en esa búsqueda me topé con el antiimperialismo del APRA, Ujú. de allá de la Torre, y lo sentí muchísimo más cercano, ¿no? Ya. Pero era una curiosidad intelectual, sobre todo. Dejé que esta madure un tiempo hasta que me acerqué a la Casa del Pueblo. Tú mismo fuiste Yo por tus mismo propios fui. medios. Sí, me acompañaron, sí, chapaste pero tu- a iniciativa mía, ¿no? Ya. Chapaste tu micro y te fuiste. Así es, exactamente. Llegué con uniforme escolar. Ah, mira. Claro, claro. Único. Ah, En esa época, único. Claro, era Claro. realmente un uniforme, ¿no? Bueno, y tuve la suerte de que yo llegué a la Casa del Pueblo un viernes. Ok. Y la persona que me atendió, me acuerdo que todavía el compañero Marcelo Navarro, que aún vive, Ujú. me dijo que el lunes siguiente, o sea, en 2 días, empezaba un curso de formación política, un Ya. centro de formación de cuadros. Ok. O sea, ahí nomás. Y bueno, son cosas que son prácticamente designios del destino, ¿no? Destino, absoluto. Y yo dije, bueno, me inscribo y, digamos, me compenetré mucho más con las ideas. Llevaste ese curso. Llevé ese curso, creo que duró 6 meses, conocí ahí, evidentemente, era el más pechibolo de todos, ¿no? Tenía Claro. 14, 15 años. ¿Ya? Pero desde ese momento ya comenzaste a hacer match y conocer a Jorge del Castillo, a toda esta aún, gente. aún no en ese momento. No, tú no tenías un acercamiento con No, ellos. creo que me enseñó ahí en ese centro de formación de cuadros Wilber Bendezú, Ujú. que fue luego parlamentario andino. Carlos Roca habló ahí, que luego luego fue embajador del Perú en Italia, había sido constituyente. Pero en las cabezas. Javier Barreda, también me enseñó ahí, otro caporista conocido que falleció lamentablemente. Pero digamos, los parlamentarios en ese momento, no. Sí recuerdo que en el marco de una de esas clases se suspendió la clase porque nos tocaba ir al aula magna. Ujú. Y en el aula magna, no recuerdo exactamente la fecha que se celebraba, el 20 de septiembre me parece, pero en ese concreto acto habló Lucho Alba Castro, Ah, wow. en ese momento, que era parlamentario, pues, ¿no? Claro. Por la libertad, además siempre fue uno de los líderes del Partido del Norte, ¿no? Y me quedé impactado por la forma tan enérgica como hablaba, ¿no? Hablaba de que Claro, porque todos tienen más o menos una misma manera de comunicar. ¿no? el estilo de El oratoria estilo del de APRA oratoria es, más o menos sí, es bien marcado, es creo, bien ¿no? marcado, Sí, ¿no? Es sí, bien sí, marcado. Amigos comunes me dicen que por la forma de hablar identifican cuando alguien es aprista, ¿no? Más Claro, o menos, sí, sí. se identifica, de todas maneras. Es parte de, ¿no? Que a veces es un elemento que puede ser, digamos, un limitante frente a los demás, pero también marca una identidad y creo que en estos momentos eso es valioso también. Bueno, y luego recuerdo que en ese mismo marco el presidente García arma un desayuno Ah, también. mira, perdón, ¿tú eres alanista o allista? No, yo he hablado esto con el mismo Alan, ¿no? Ya. Y Alan me decía que el relanzamiento del partido Sí. tenía que venir acompañado de 2 cosas. Una presencia juvenil definitivamente, Lógico. y en segundo lugar, volver a los orígenes, volver a hablar de allá de la Torre, marcado un poco por ese camino. Así que ahí no hay ni siquiera debate, ¿no? Con el mismo Alan estaba de acuerdo que Claro, había que claro. volver a impulsar fuerte la figura y la prédica de allá de la Torre. Pero en el marco de este centro de formación de cuadros, un domingo nos invitaron a un desayuno con
no sé, habrán sido 400 jóvenes Wow. en el aula magna. Ya. No era campaña, o sea, ya había pasado la campaña, Alan ya había llegado, había perdido la segunda vuelta con Toledo y aún no arrancaba la campaña para el 2006. Esto habrá sido en el 2002, más o menos, 2003. Y en Varios ese, años y en ese, antes. claro, y en ese encuentro dominical con la juventud del partido, recuerdo que bajó el mismo Alan García. Ah, mira, Y no- y ese fue tu primer encuentro con él. Con Alan, sí, claro, Y claro. obviamente Eso fue 2003. te marcó porque era imponente, ¿no? Y me marcó alguna cosa interesante que hizo, que yo no entendía mucho en ese momento, que es que hablaba de la mística de la juventud, del compromiso que tenía que tener con la causa del partido, Ujú. y en ese momento agarró el teléfono, lo puso en el micro y llamó a Armando Villanueva. Ah, mira, Y Armando le habló a la juventud por teléfono. por teléfono. Y le habló de qué significaba pues la revolución aprista, los grandes sacrificios, cómo se había fundado la Federación Aprista Juvenil, luego la Juventud Aprista. Y la figura de Alan, lógicamente, un líder, además un hombre muy culto, ¿no? Pero en ese momento, en esa reunión, me quedé con la gran duda o la gran, gran deseo de conocerlo, a Armando Villanueva, Ya, a ese compañero que ya era un patriarca, y, ojo, en el Claro, 2002, ¿ah? ya. Y que es como esa voz además tan característica de él, hablando de revolución, hablando de la izquierda democrática. De izquierda democrática. Exactamente. Claro, de izquierda Y democrática. siempre me quedó esa curiosidad. Ujú. Años después cumplí un poco ese propósito. He sido uno de los, creo, últimos jóvenes más cercanos a Armando Villanueva hasta que falleció, ¿no? Yo lo Y- conocí en el 2009, más luego, años después, Años y después. lo frecuentamos con un grupo de gente joven, todos los domingos, no todos los domingos, pero casi todos los domingos en su casa. Claro. Lo llamaba por teléfono. La presencia de Armando marcó mucho, por lo menos mis años de dirigencia, ya no de, digamos, iniciales de militancia, sino de dirigencia juvenil iniciales, ¿no? Una gran figura. Y de los que empezaron contigo cuando tenías 14, ¿alguno sigue caminando junto a ti en esta nueva etapa como candidato? Lo que pasa es o que, no? recuerda tú que yo era el pulpín, pues ahí. Ah, eras El Centro de Formación de Cuadros, yo tenía 14. Pero de los demás, tus compañeros que digamos, estaban ahí. claro, no son promocionales míos. Claro, o sea, pero los empezaron 22, juntos, 23. Claro, pero empezaron juntos Sí, en la a carrera tres política. apristas creo que siguen siendo casi todos los Casi que yo todos. recuerdo, ¿no? Yo recuerdo ahí mucho a uno que tenía una oratoria bastante fuerte, popular, Mogollón, apellida el compañero, desde el Cono Norte sigue siendo aprista, uno de Chiclayo, apellidado Chávez, también gran cuadro, todos mayores que yo, uno que era abogado y economista a la vez, también Mendoza de apellido, Claro, y hasta pero ahora me qué- escriben y qué todo, bonito, ¿no? Qué bonito cuando hay esa unión, pero el partido ahora en las elecciones internas ha tenido 15 candidatos Mm. presidenciales, ¿no? Mm. Entonces, se ha fraccionado así tanto el APRA. Mira, Hay yo te tantas digo, alas ahora, tantas fracciones. no son alas, pero sí creo que Luis Alberto Sánchez hace muchísimos años decía que una manera, ser aprista era una manera de ser peruano. Ya. Por lo tanto, digamos, la ausencia de liderazgo que hay en el país, que es clara la ausencia de liderazgo, digamos, el candidato favorito muy entre comillas, tiene, depende de la encuesta, 9 o 11%. ¿ah? Claro, no podemos decir que Que es es el un favorito. exactamente. Claro. Puntea las encuestas con 9 o 11%. Falta un 30% todavía que Y además decida. hay 33 candidaturas o 34, bueno, 33 36, porque no, 30. porque lo han eliminado ya pues al hermano de Lagarto, ¿no? Entonces hay uno Claro, menos pero ahí. ahora primero la gente ya va a entrar. Sí, Ah, bueno, entonces sí. vuelven a hacer Sí, exactamente. 36. Bueno, pero imagínate pues, ¿no? Claro. Entonces, claro, que en el Perú haya esa dispersión, esa ausencia de liderazgo, coincide con un proceso político en el APRA, donde no es que haya necesariamente ausencia de liderazgo, sino se está clarificando realmente cuál va a ser el nuevo camino que el partido puede tomar en los siguientes próximos años. Y lógicamente, ante la ausencia del presidente García, que era un gran liderazgo, hacía falta pues escoger por lo menos una vocería importante para la campaña clara. Ujú. Y lógicamente todos los compañeros con sus inmensas cualidades, los que las tienen, todos desde su punto de vista, más conocidos o menos conocidos, pensaban que podían cumplir Claro. Y, por ese ejemplo, requerimiento, ¿no? Con Carla García, ¿cómo te llevas con ella? ¿Son amigos? Bueno, ¿Coordinan juntos? me he Porque- reunido con ella 2 veces. Ya. O sea, en persona, ¿no? Más allá de chatear por WhatsApp. Una fue fines del 2023. ¿Y la última vez? Y la última vez ha sido ahora, hace que 15 días, ¿no? Ya. La O sea, primera... sí coordinan. Sí, no tengo Sí, yo correcto, ningún problema claro. con ella, ¿no? Ujú. Evidentemente decidimos, como muchos apristas, en 14 listas Claro. diferentes, ir en un esquema distinto.
Pero eso no me hace para nada ni su enemigo, ni me cae mal. Al contrario, me cae bastante bien, es muy simpática. Claro, y hablando de mujeres, en tu plancha presidencial ¿Mm? tienes a una mujer. Sí, claro. Cuéntame un poquito de ella. Y no por un tema... Paridad y alternancia. ¿Qué No. opinas de la paridad y alternancia? Es un debate muy complicado, Ujú. porque en efecto, tú ves, en el partido, ¿no? Para no hablar de otros, ¿no? Claro. Para empezar desde casa. Un compañero puede sacar pues 200 votos o 180 votos. Al final termina fuera de la lista. Claro, termina porque, en otro número. claro, que sale una compañera que con todo derecho, por ley además le corresponde, pero tiene 45 votos, 46 votos. Claro, Algunos dicen, democráticamente eso es complejo. sí. Pero el otro lado de la historia es que de una u otra manera hemos vivido en un país que hay que reconocerlo, por décadas ha sido bastante machista, ¿no? Exactamente. Y todavía sigue Y siendo en por lo algunos- tanto, en algunas cosas. se mantiene Sí. alguno de estos esquemas. Y quizás pues este mecanismo sirva, que además entendemos todos, y creo que eso falta decir en el debate público, que este no es un mecanismo pensado para que sea permanente. Se Claro. supone que es un mecanismo transitorio hasta lograr una igualdad relativa Dentro de la política. dentro de la representación política. ¿Y tú ¿no? crees que se vaya a lograr eso? ¿Tú crees que las mujeres quieran Lo que realmente pasa, meterse en política? lo que pasa es que no veo que el tema haya mejorado, digamos, ¿no? Lamentablemente, pero sí hay que hacer los esfuerzos. Que sea difícil no quiere decir que no hay que batallar por eso, ¿no? Pero te decía, no por el tema de la paridad y alternancia, justamente hablando totalmente en contra de este razonamiento, ¿no? No por ese tema, o sea, no motivado por eso. Yo sí creo que la candidata a vicepresidente, digamos, más culta, inteligente de todas las planchas presidenciales es María Inés Valdivia, Ya. que es la que me acompaña en la Es la que te vicepresidencia, acompaña. es una académica, es doctora en historia. Ah, mira. Sí, ella tiene una posición muy fuerte, además estudiada, ha hablado esto por estudios que ha hecho en el extranjero, sobre el empoderamiento femenino, ha Claro. estudiado además la historia del liderazgo femenino en el país y particularmente también en el APRA. Es bastante principista y bastante culta, profesora universitaria. Ah, qué bueno. Me Sí, 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 encantaría sí, sí. conocerla. No, Y claro que sí. dime, si tienes que escoger a los ministros, ¿pondrías a Carla en un ministerio o en algún cargo de confianza en tu gobierno? Bueno, hemos nosotros formado un equipo que se llama la Agenda Social, Sí, que en la etapa de la pre-campaña, o sea, mejor dicho, en la interna, sí. presentamos 45 coordinadores de equipos técnicos. Ujú. Es decir, tenemos un equipo técnico grande. Y una vez que gané, el 30 de noviembre, me han llamado por lo menos 7 exministros Ya. a potenciar ese equipo técnico. De tal modo que ya hay una base, digamos, muy importante para ofrecerle al país, sumado lógicamente a los que vamos a convocar, eventualmente pasar a la segunda vuelta y luego ganar. ¿Y la Y convocarías? lógicamente en el partido también hay Claro. otras personalidades que han estado en otras listas, en otros espacios, que también podrían ser convocadas sin duda. Y yo creo que ella es una persona bastante dinámica, bastante pilas, y creo que eso le haría falta sin duda también a un eventual gobierno, ¿no? Claro, claro. ¿Qué ministerio, por ejemplo, le darías a ella? No, bueno, es muy prematuro para hablar de eso, pero Ujú. creo, por ejemplo, que el tema de mujer lo podría manejar bien, ¿no? Ya, Sin duda. perfecto. Bueno, y cuéntame un poquito más de ti. ¿Eres casado, tienes hijos, soltero? Cuéntanos un poquito de tu vida privada, porque siempre te hemos visto hablar del tema de la seguridad, de tu plan de gobierno, etcétera, pero no mucho de ti. Queremos conocer al candidato. Bueno, sí, soy justamente casado. Ya. Me he casado ahora hace poquito, después Hace de unos meses, creo, ¿no? después Hace- de un noviazgo Largo. largo. Ya. Eh, Sí vi unas fotos en tu... sí, claro. Me he casado el 11 de julio. Ya, claro. Cumplía Estoy- 6 meses. Acabo de cumplir 6 meses, Claro, sí vi justamente. las Sí, fotos. sí. Y bueno, no tengo hijos todavía. Tengo Ya. gatijos, tengo 2 gatitos. ¿Animalista también? He hecho voluntariado incluso Ya. de cuidar y alimentar gatos en algunos lugares aquí, ¿no? Básicamente por mi esposa, ¿no? Que Claro. ella es muy sensible al tema De también de los animalitos. animales, sí. Bueno, nos conocimos hace ya algún buen tiempo. Hemos mantenido esta historia incluso frente a algunas adversidades, producto de que ella viajó para formarse profesionalmente fuera del país. Ella no es político. Ella es aprista. Ah, ya, claro, pero está metida también. Activa, tiene un activa, cargo. activa, no es No. un dirigente, no es Claro, militante, eso me pero refiero. sí se siente aprista. Yo la conocí, ¿La conociste en el APRA? la conocí en una actividad relacionada con el APRA, Ah. que ella llegaba, digamos, curioseando, con Ujú. curiosidad por el APRA, y ahí nos vimos por primera vez, ¿no? No te puedo creer. Sí, claro. Tan es así que en la campaña del 2016, donde yo estaba apoyando directamente al equipo de Alan, ¿no? El Sí. equipo de la campaña presidencial, ella, en el marco de que recién nos conocíamos, pero ella ya se había relacionado un tanto indirectamente con el partido,
incluso estaba apoyando a una candidata al Congreso, Ya. digamos de un grupo de trabajo distinto al mío, ¿no? Ujú. Pero bueno, son las cosas que pasan, ¿no? Escúchame, ¿y por qué no empezaste postulando al Congreso, o a la Cámara de Diputados, o a la Cámara de Senadores? No puedes todavía por la edad. Exactamente. Pero has podido empezar por ahí, De en vez de acuerdo. lanzarte de frente a la piscina. Es una reflexión válida, sin Claro. duda, pero parte de un análisis también concreto, Ujú. más incluso de que los propios deseos, sino el análisis de la realidad. Y yo veía claramente cómo se empieza a gestar crecientemente en el país una necesidad de una renovación de la clase política, por lo menos de la clase reciente que han visto. Ajá. Es decir, las múltiples postulaciones de algunos candidatos, el hecho de que algunos candidatos a la presidencia vengan de administrar gobiernos subnacionales, etc. Y que evidentemente en los últimos años la política se ha degradado muchísimo, Claro. por cierto. Entonces hay una gran necesidad, cifrada en encuestas incluso, de que el 65-70% de ciudadanos quieren una cara nueva. Ya, y Ahora, eso. eso de la cara nueva, Sí. como trae evidentemente, digamos, la curiosidad de la novedad, trae también el grave peligro de ser un salto al vacío, de ser una aventura. Yo pensaba que el único partido, o reflexioné, el único partido que tiene la inmensa oportunidad de decirle, vamos a presentar una cara nueva al país, Ya. pero con un aparato que tiene 100 años de historia, dos Con experiencias de organización gobierno, y, con claro, organización. Con es el APRA. ideología. Entonces yo dije, esa es una oportunidad que se puede aprovechar. Y en el contexto Claro. de aquellos que pueden decir, Pero- tomo el paso al frente, Claro. no vi a nadie más dentro del y- partido que lo fuera a hacer. ¿Y qué opinas? ¿Te has sentido atacado, discriminado por todos los por mal llamados dinosaurios de la política que están dentro del APRA y te están diciendo como que no, que él no debió ganar o él esto, él el otro? O sea, ¿cómo te has sentido? Cuéntame acá entre nos. Normal, o sea, no he visto que haya pasado, digamos, exactamente eso. Ujú. Lo que ha habido es en las últimas semanas de la campaña, digamos, alusiones Claro. indirectas, ¿no? Sí. Pero mira, somos políticos, es parte de la política. Imagínate si yo tuviera esa sensibilidad. O sea, Lo ¿tú que va a dirías- pasar, lo que va a pasar ahorita en la externa va a ser pues, Claro, va a mucho ser peor, ¿no? Va a ser mucho peor. Pero No, tú no te hay irías a ningún tomar problema. un cafecito así con su maeta, con Pero por Mulder, supuesto, normal. claro que sí, no pasa No nada. hay problema, igual son compañeros. Mira, tú puedes pelearte incluso de manera altisonante con tu tío, con tu primo, con tu hermano, Ujú. y eso no quiere decir que al final le vas a dejar de hablar toda la vida. Pasa en algunos casos, ¿no? Pero Claro. en el caso del APRA entendemos que somos una gran familia, hemos tenido opiniones diferentes. He ganado por un margen no tan alto, pero ¿Cuánto ha finalmente... sido el margen con el que quedó Digamos, segundo? hoy tendría yo más o menos 27%, Ya, pero la 26%. diferencia En votos, del- en votos son de 200 votos respecto a Javier Velázquez. Claro. De 500 votos respecto a Del Castillo y Ya. ya Hernán un poco más, ¿no? ¿Cuántos inscritos hay, bueno, reinscritos hay en 45.000 aproximadamente, de los 45.000. cuales han votado 16.000, ¿no? 16.000? 17.000. Ya, ok. ¿Tú crees que van a pasar la valla electoral? Sí, sin duda. Sin duda. Sin de duda. todas maneras. Por una razón fundamental. Porque toda la crisis de la seguridad que ha venido en los últimos años, de la salud pública también, recuerda que están Uy. muy en crisis, Dímelo a mí. tiene algunos responsables bastante concretos. Evidentemente los gobiernos. Dentro Claro. de esos gobiernos, el gobierno de la señora Boluarte, por ejemplo, del señor Castillo, por ejemplo. ¿Quiénes han sido los aliados de esos gobiernos? Contando a Castillo, incluso el señor Acuña, por ejemplo. Ujú. Contando a Boluarte, la señora Keiko Fujimori y el señor Acuña también. Y de varios partidos en el Congreso que no la han fiscalizado. Tan es así que la población lo entiende de esa manera que tienen una aprobación como la que tienen. Claro. Y el tema que nosotros debemos poner sobre la mesa es que el APRA no ha estado en toda esta degradación. Claro. Es más, yo he hecho una reflexión bastante contundente. Muchos sectores, sobre todo de izquierda radical y también de algunos sectores de la derecha, querían que el país sienta la necesidad de construir un Perú sin el APRA. Y por eso hemos estado fuera del poder desde el 2011 hasta el 2026. Y hemos estado fuera del Congreso desde el 2019 hasta el 2026. 7 años y 15 años respectivamente. Yo le quiero preguntar al país si realmente es mejor el Claro, Perú es que han mejor construido que- sin el APRA. Claro, o no. Yo creo que la reflexión es clara. Y por eso pido que, sobre todo a aquella gente joven, que voltee y mire un proyecto histórico que muchos decían que no se iba a renovar. Claro, y hay un montón de jóvenes que no conocen tampoco a los dinosaurios de la política y te están conociendo ahora a ti, ¿no? Y eso es una ventaja para ti. Ojalá que sea así. Bueno, Enrique, Quique, ha sido un gusto conocerte. Encantado, un honor. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que vuelvas a mi programa. Cuando quieras, a tus órdenes. Un gusto. Genial. Muchísimas gracias, amigos, por haber visto el programa el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Con Todas Sus Letras.
No se esconde la verdad, aquí se viene a conversar. Las preguntas van de frente con todas sus letras.